Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Como ya os comenté en su momento, la estructura del DNA es súper importante y además tenemos distintas formas que se pueden encontrar en el DNA. Tenemos la forma A, la forma B y la forma Z. De entre las muchas investigaciones que se hicieron para llegar a estos puntos, sobre todo vamos a hablar de las más importantes. Yo creo que la más importante y la primera que hay que mencionar es la de Regniff-Chargaff, quien demostró y estudió que las composiciones de las bases del DNA normalmente variaban de unas especies a otras, que los DNAs aislados de distintos tejidos de una misma especie siempre tenían la misma composición de bases y que la composición de bases de una determinada especie no varía con la edad del organismo ni con el estado nutricional ni tampoco con las variaciones ambientales. En todos los DNA, por tanto, celulares, independientemente de la especie, encontró que tanto la adenina era igual a la timina, es decir, la proporción de bases que aparecían de adenina siempre iban igual en número a las de timina y las de guanina con las de citosina. De aquí la famosa fórmula que se dice de la adenina más la guanina es igual a la timina más la citosina. Gracias a estas aportaciones de Chargaff y a los trabajos de Rosalind Franklin de 1920 hasta 1958, esta gran científica ayudó estudiando la cristalografía de los rayos X que pasan a través del DNA puro y su difracción, de forma que se examinó en una película y se determinó en 1950 la estructura de la doble hélice con sus distancias. Sin ella y sin Chargaff tampoco hubiesen descubierto realmente Watson y Crick, ya que no habían dilucidado todavía la idea de la doble hélice, y ahí es donde entraban tanto la idea de Chargaff como la idea de Rosalind Franklin, por eso son tan importantes. Pero sí que es cierto, y históricamente es muy interesante, que aunque la forma B del DNA fue lo que descubrieron entre todos estos científicos, dado que Rosalind Franklin murió en 1953, y en 1954 fue cuando se dio el Nobel a Watson Crick e incluso a Wilkins, que también trabajó con ellos y casi nunca se le menciona. Ellos en realidad sí que trabajaron en parte también con Rosalind Franklin, pero como Wilkins se llevó todo el mérito, así by the face, porque la pobre ya se había muerto, pues realizaron el modelo y nunca se ha sabido que Rosalind Franklin, o bueno, no se ha sabido, no, se ha dejado siempre como el nombre que nunca se tiene en cuenta, pero realmente ya os digo que tanto Chargaff como Rosalind Franklin fueron los primeros, antes incluso que Watson Crick o incluso Wilkins, que se colgó la medalla porque sí, para llegar a ese principio de la estructura del DNA de forma B. Dicho eso, también es verdad que las reglas de Chargaff a día de hoy son muy importantes para la genética, son casi de las primeras junto con las leyes de Mendel que se tienen que saber, y son que la razón de adenina entre timina es igual a la de timina entre adenina, y eso es igual a 1 en cualquier caso, lógicamente, porque son lo mismo. La razón de guanina entre citosina y de citosina es igual a la de, o sea, la de guanina entre citosina es igual a la de citosina entre guanina, y eso es igual también a 1, que la adenina más la guanina es igual a la citosina más la timina, y eso produce en cada lado el 50%, es decir, tenemos el mismo número de bases púricas que de bases pirimidínicas, y es normal porque si cada adenina se une con una timina, evidentemente tengo que tener el mismo número en total. En el ADN no puede haber ni más ni menos. De ahí también sale la razón de que adenina más guanina entre citosina más timina es igual a 1, y que adenina más timina entre guanosina más citosina tienen un valor único por cada especie. Es una razón en este caso asimétrica. Y es muy importante porque eso también nos determina y nos puede ayudar, incluso mejor dicho, a determinar si una especie es igual a otra o no, basándonos en su ADN. Fijaos qué importante es. La refracción de los rayos X gracias a Rosalind Franklin
ayudó, como digo, a la estructura helicoidal y sobre todo a determinar dos parámetros muy importantes. Uno es la periodicidad de 0,34 nanómetros en cada uno de los giros y el que sea 3,4 nanómetros en el caso de la longitud total, ¿no? Esos parámetros los dio Rosalind Franklin nada más y nada menos. Y con todo ello, ya en 1953, hacia finales de 1953, como os decía, Watson y Crick publican su trabajo en Nature con su modelo del DNA de doble hélice formada por un polinucleótidos, la cadena de azúcar fosfato de cada uno de los oligonucleótidos que se conforman son como los laterales de una cuerda y los pares de bases que forman esos peldaños de la escalera, y la escalera forma a su vez un giro cada 10 bases. Todo esto es gracias a los estudios, insisto, previos de Chargaff y también, por supuesto, de Rosalind Franklin. Aunque sí que es cierto que Watson y Crick descubrieron que se formaban distintos enlaces, de dos enlaces de puentes de hidrógeno entre adenina y timina, y los triples enlaces entre guanosina y citosina. Eso también es un mérito de ellos. Por todo ello, el modelo se definía como cadenas polinucleótidas compuestas en una molécula que tienen dos cadenas de modo de estrógiro compuestas en forma de hélice y se enrollan, por tanto, alrededor de ese eje central y alternan un surco mayor y un surco menor. El esqueleto de azúcar fosfato está hacia el exterior de la molécula y las bases se proyectan hacia el interior. También las bases ocupan los planos perpendiculares al eje longitudinal, estando separadas entre sí por 3,4 Armstrongs o 0,34 nanómetros, como decíamos antes, cifra que dio Rosalind Franklin, y las dos cadenas polinucleótidas que son antiparalelas de sentido 5'3', siempre la primera de todas, y después 3'5'. De manera que la doble hélice da una vuelta completa cada 34 Armstrongs o 3,4 nanómetros, nuevamente cifra dada por Rosalind Franklin, lo que equivale a 10 pares de bases. El diámetro de los doble hélice es de unos 20 Armstrongs finalmente, y las bases complementarias se aparean en los puentes de hidrógeno, dando así entre adenina y timina 2 enlaces de hidrógeno y 3 en el caso de la guanosina con la citosina. Y así quedaría el esquema que todo el mundo hoy conoce, el ADN en forma B, y que es el que se encuentra principalmente en todos los organismos vivos. También hay que decir, por supuesto, que las interacciones hidrofóbicas en el interior y las interacciones hidrofílicas en el exterior ayudan a que la molécula sea estable, aparte de, por supuesto, lo que hemos comentado previamente de la timina en otros vídeos, y proporciona así la repulsión de otros grupos que intenten modificar esta estructura. No es tan fácil modificar el ADN. De modo que el modelo de Watson y Crick reúne las características para dar la molécula hereditaria, que es estable, de gran cantidad de puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y electrostáticas que permiten, como bien sabéis, con todos esos puentes, que no sea fácil destruir, digamos, una molécula así, una molécula estable, por tanto, que además contiene información secuencial, como ya hemos visto, lineal, y no presenta en principio ninguna razón por la cual no pueda ser una molécula que evidentemente luego ayudará a formar proteínas y otro conjunto de componentes que evidentemente son esenciales para la vida, y la replicación, porque es exactamente por esa simple separación de las dos cadenas que se ve que se pueden sintetizar nuevamente otras dos cadenas nuevas y se puede conformar una complementaria, lo que significa que también permite la transmisión y la expresión, por tanto, de su propia descendencia. También la expresión se vio posteriormente, un poquito ya después en otros ensayos, que también permitía la transcripción, es decir, que se puede generar una molécula de RNA y por tanto es secuencial, puedes sacar una información desde la molécula de DNA, y la traducción, y es que luego ese RNA además acaba, como digo, formando una proteína. También, no obstante, hace que el DNA tenga, aunque sea un poco complicado por todas las fuerzas que lo protegen y que lo hacen estable, puede modificarse, es decir, que sufre la capacidad, o tiene, mejor dicho, la capacidad de ser mutable, es decir, puede mutar, puede ser un elemento que tenga mutaciones, y al cambiar así las secuencias de sus bases,
bien por interacción de intercambio o bien por delección o bien por incluso inserción, puede, por tanto, generar mutaciones. Y la recombinación, que también es otra característica muy importante dentro de los cambios, y es que se producen también intercambios de segmentos de DNA entre las distintas moléculas. Todo esto es esencial para la evolución de las especies y para entender el origen de todo el replicador y de la vida. La flexibilidad, por tanto, del DNA es maravillosa y la del RNA también. Si bien es verdad que, como ya os comenté, la forma A y la forma Z no presentan esas características tan marcadas como el DNA B en forma B, sí que es cierto que por eso esta estructura es la que se considera ligada a la vida y las otras no. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar, hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.